Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy, de parte de la Comisión de Equidad y de la ronda de participaciones y eventos por el 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tenemos el día de hoy la sesión de Mujeres que Inspiran a cargo de la doctora Luisa Guadalupe Jaime González, de la Facultad de Ciencias. Ella nos compartirá una ponencia de un trabajo muy interesante llamada Gravedad Modificada, primer acto, el universo. Y bueno, les voy a platicar un poco de la doctora. Ella es doctora en astronomía, tiene una licenciatura en física que hizo en la Facultad de Ciencias, una maestría en el Instituto de Astronomía y el doctorado en el Instituto de Ciencias Nucleares. Ha realizado 3 estancias postdoctorales, la primera en el Instituto de Física Teórica, la segunda en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y la tercera en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Actualmente es profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias y miembro del SNI nivel 1 y el Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Su tarea de investigación es sobre la gravedad modificada en diferentes escenarios, desde la inflación cósmica hasta agujeros negros. Ha publicado varios artículos de investigación en revistas internacionales de alto impacto, junto con sus colegas. Obtuvo una mención honorífica en la Gravity Research Foundation y es parte de la colaboración LSST México. Autora de un par de libros de texto para bachillerato y es activa en la divulgación de la ciencia. Pues muchísimas gracias, doctora. Gracias por participar en esta ronda de eventos y sin más preámbulo, le cedo la palabra. Muchas gracias, Alecia. Muchas gracias, Carla, también por la invitación a este evento. De verdad me siento muy contenta de poder formar parte de estas actividades en el marco de esta semana por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Bien, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Para las preguntas me decían que al final las van a leer. Si consideran adecuado interrumpirme para hacerlas, no tengo ningún problema. Empiezo a compartir. ¿Mm? Bien, como les comentaba Letia, voy a platicar de gravedad modificada, en particular sobre las implicaciones de ella en la visión que tenemos de nuestro universo, desde su creación, o bueno, desde sus inicios hasta la evolución que lleva actualmente. Para esto quise separar la charla como si fuera una obra de teatro presentando el escenario donde se va a desarrollar a todo este juego que vamos a estar viendo, los personajes que van a entrar en ese escenario y el libreto que deberán de seguir o lo que pensamos que deberían de seguir, y en función de eso trabajar un poco cómo es que van entrando estas modificaciones en la relatividad general. Y bien, como escenario, quiero plantear como idea que ha sido validada por medio de diferentes observaciones y también consistente con una propuesta teórica robusta, es la existencia de un espacio-tiempo como la forma, como la naturaleza misma, como donde vive la naturaleza misma, este espacio-tiempo, donde ahora tendremos no solamente las dimensiones espaciales a las que se refería Aristóteles respecto a lo que denominaba el por todas partes, es decir, el por todas partes de Aristóteles estaba compuesto por arriba, abajo, adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha, y eso era simplemente por todas partes y no había más. Ahora en este espacio-tiempo del que hablaremos, el tiempo entra como una dimensión propia y se unirá a este por todas partes. Entonces, además del adelante, atrás, arriba, abajo, derecha, izquierda, vamos a tener también la duración de los eventos a los que nos estemos refiriendo como una dimensión misma de del espacio-tiempo.
Quiero comenzar hablando también sobre qué es lo que nos lleva a proponer a este espacio-tiempo como el escenario adecuado sobre el cual vivirá la naturaleza o por medio de la cual entenderemos a la naturaleza. Y vamos, esto comienza si bien existían preludios anteriores a la relatividad especial e ideas de diferentes personas, es a partir de la relatividad especial que logra consolidarse y crearse por fin sí, o descubrirse, dependiendo de la interpretación que se quiera manejar, la idea de espacio-tiempo. En 1905 se publica el artículo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, en donde con solamente dos principios físicos, la constancia de la velocidad de la luz, independientemente del sistema de referencia en el que nos encontremos, y el segundo principio es que la física deberá de ser la misma en todos los sistemas de referencia. Y eso suena muy natural, sin embargo, era justamente lo que estaba trabajándose en ese momento, y por medio de las transformaciones de Lorentz y pensando que el éter luminífero, no quiero entrar mucho en profundidades en este momento, pero solamente mencionar que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, estaba esta controversia sobre la constancia de la velocidad de la luz al considerarla una onda y por lo tanto un medio necesario sobre el cual se estuviera propagando. Este medio era el que se conocía como el éter, y por medio de las transformaciones de Lorentz y dotar de propiedades a este éter se pensaba que se podría resolver la no observación de una diferencia en la velocidad de la luz, eh, dependiendo del sistema de referencia en el que nos estuviéramos moviendo. Ah, en este artículo de 1905, la redacción dice que no se necesitará el concepto de éter, y solamente con estos dos principios físicos que ya he mencionado se logrará la construcción de las transformaciones de Lorentz, y este es uno de los artículos de 1905 que se consideran rompedores, y de hecho creadores de un nuevo paradigma en la física. Es importante para mí en este momento mencionar que las posibles aportaciones, las muy posibles contribuciones de Mileva Maric, que era una científica serbia que fue compañera de generación de Albert Einstein y también de Marcel Grossman y de otros físicos, aún no es reconocida debido a diferentes problemas, obviamente, como ustedes saben, de violencia de género dentro de la ciencia. Y la falta de perspectiva, yo siento también en el análisis de los posibles documentos que todavía se alcancen a preservar de estos escritos y los testimonios que se han alcanzado a recolectar. La contribución de Mileva Maric aún no es reconocida. Sin embargo, bueno, yo espero que con el tiempo y con discusiones más profundas desde una perspectiva de género, y ya no solamente hecha sin esa visión, ¿no? Se pueda llegar finalmente a concluir que también hubo aportaciones importantes de esta brillante mujer en los trabajos de Einstein, no solamente en los de la relatividad especial, sino también en algunos otros. Bien, en 1908, Minkowski va a presentar el concepto de espacio-tiempo, y esto lo hace ante la Academia Prusiana de las Ciencias, y este es el discurso histórico por el cual se crea el espacio-tiempo, digámoslo así. Y dice: caballeros, y bueno, era efectivamente cierto, la ausencia de mujeres era francamente notable en ese tiempo en la ciencia, y continúa: los puntos de vista del espacio y el tiempo que quiero presentar ante ustedes vienen desde el dominio de la física experimental, y ahí yace su fortaleza, su tendencia radical. De ahora en adelante, el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo retrocederán completamente para convertirse en meras sombras y un solo tipo de unión
de ambos se mantendrá de manera independiente por sí mismo. Con esto unifica al tiempo y le dota de propiedades también geométricas que tendrán que ver en esta unificación del tiempo con el espacio para crear al espacio-tiempo como un ente único. Después, una vez que se tiene la relatividad especial y que se tiene una teoría física construida sobre un espacio que podemos considerar un espacio matemático que nos ayuda a describirlo, este espacio matemático sobre el que estamos describiendo la relatividad especial es plano. Para hablar de la relatividad general y en particular de la gravitación y de la gravitación entonces como lo que va a regir a los cuerpos con masa, la transición de esa relatividad especial a la relatividad general no es trivial. Si bien en 1907 se menciona que se tiene finalmente una idea sobre cómo generalizar este sistema de referencia, no será hasta 1915 que se expresen finalmente las ecuaciones finales de la gravedad de la relatividad en la relatividad general, ¿no? Cómo esta gravedad va a afectar la geometría del espacio-tiempo o cómo la materia va a afectar la geometría de este espacio-tiempo. Esto es a lo que llamará Einstein en sus notas autobiográficas como su pensamiento más feliz. Y dice, la idea me golpeó. Si un hombre está, ay, es que se me tapa aquí ahí está. Si un hombre está en caída libre, no sentiría su propio peso. Fue desconcertante. Este simple experimento pensado me generó una gran impresión y me llevó a la teoría de la relatividad general. Permítanme explicar un poco a qué se refiere este pensamiento más feliz. Nosotros cuando estamos hablando de la relatividad especial y de dos sistemas de referencia inerciales, estamos hablando de dos sistemas de referencia que se van a mover a velocidad constante visto uno desde el otro. De tal manera que no existen fuerzas ficticias, se cumple el principio de inercia y todo funcionará bien. Cuando tenemos la presencia de un campo gravitacional, las cosas ya no las vamos a ver quietas, es decir, bueno, no podemos tener un sistema de referencia en el que yo deje una pluma aquí frente a mis ojos y la pluma permanezca ahí frente a mis ojos y yo estoy en un campo gravitacional. Si yo suelto mi pluma, entonces esta pluma va a caer. El pensamiento más feliz de Einstein consiste justamente en reconocer que un observador en caída libre, al dejar esta pluma frente a sus ojos, y soltarla, va a ver que la pluma permanecerá frente a sus ojos porque también está en caída libre. Entonces, este sistema de referencia nos va a permitir hacer una generalización de la relatividad especial. Y estamos diciendo entonces que un sistema en caída libre es equivalente a un sistema que esté en ausencia de fuerzas. Por eso puse aquí este dibujito que está alguien en el espacio pensando que está en ausencia de fuerzas, se mantendrá en su movimiento de velocidad constante y un fotón, un rayo de luz que pase frente a él, lo verá moverse de manera recta. Si nosotros tenemos este sistema en el elevador que está cayendo y nosotros vemos este fotón, este rayo de luz frente a nosotros, lo veremos aquí también, moviéndose de manera recta. Si tenemos esa conclusión en el sistema en caída libre, lo que quiere decir entonces es que si nosotros tenemos, o para completar esta equivalencia, este sistema que va a ser equivalente, lo que nosotros vamos a ver es que un sistema de referencia que está acelerado hacia arriba con una aceleración equivalente a la aceleración que sentimos, por ejemplo, en la superficie de la Tierra, lo que va a experimentar es esto. Un fotón va a estar viendo que un fotón se va a mover en una línea curva a lo largo de una trayectoria curva, porque se está acelerando hacia arriba. Ahora bien,
si nosotros estamos en la presencia de un campo gravitacional, si estamos aquí en la Tierra, y vemos a un fotón que está pasando, lo que veremos es que la trayectoria que seguirá un fotón será una trayectoria curva. Claro, la cantidad de aceleración o el campo gravitacional alrededor de la Tierra no es lo suficientemente fuerte como para que notemos esto de manera importante, pero sí lo podemos notar con el Sol. Y fue finalmente así, justamente midiendo esta predicción que la luz seguirá trayectorias curvas en presencia de campos gravitacionales, como se tiene una de las primeras confirmaciones de la teoría de la relatividad general. Fue en el eclipse de 1919 donde Eddington finalmente logra medir eh, la posición de las estrellas durante un eclipse solar y como se conocen las posiciones de las estrellas cuando no está el sol enfrente, entonces se puede ver que hay un movimiento en la posición de la estrella, es decir, el rayo de luz que nos está diciendo dónde está la estrella sigue una trayectoria curva. Por eso parece que viniera desde otra dirección esa estrella. Y esa es una de las primeras confirmaciones de la relatividad general. Entonces, nuestro escenario será este espacio-tiempo que ahora estará curvado y estará curvado debido a la presencia de materia. Para dar una expresión del escenario, tenemos todas las herramientas matemáticas que se han construido desde antes de la relatividad general y que se siguen construyendo de manera continua en muchísimos campos de las matemáticas, que es la geometría diferencial. Esta geometría diferencial nos va a permitir hacer un análisis del espacio-tiempo de manera sistematizada, de manera robusta, y además va a tener una cosa que yo encuentro sumamente conveniente en general en la física, ¿no? Que este lenguaje matemático nos permite tener predicciones a nivel matemático que tendrían o no que corroborarse experimentalmente. Bien, entonces tendremos esta variedad diferencial curva en presencia de materia, que será el escenario sobre el cual se llevará el juego de toda la evolución del universo. Como personajes voy a mencionar aquí los básicos, bueno, y aunque son los básicos, pues son los más representativos, ¿no? De lo que vamos a hablar, al menos en cosmología. Y para eso quiero mencionar a la luz, primero como el agente que en astronomía tenemos para poder darnos cuenta de qué es y cómo es que se están moviendo las cosas, qué es lo que nos está diciendo lo que está ahí afuera, ¿no? Lo que estamos viendo en el universo. Tenemos un montón de partículas, en particular valga la redundancia, vamos a tener sobre todo hidrógeno y helio, que serán los componentes más abundantes en el universo. Tendremos estrellas que están compuestas precisamente por su mayor parte en hidrógeno y una parte también en helio. Vamos a tener gas en general en todo el universo acumulando. Bueno, esta imagen de acá es la explosión, es una nebulosa planetaria, es como muere una estrella más o menos como el Sol, el remanente que quedaría, ¿no? Entonces, esta de aquí la puse para ilustrar un poco lo que será el gas que conforma una muy buena parte del contenido del universo. Vamos a tener también a las galaxias, que es este conjunto de estrellas, gas y polvo que se acumula de diferentes maneras. Y acá puse también un dibujito de ondas gravitacionales. Y ondas gravitacionales, si bien no hago mención específica acá a las observaciones que podemos tener en cosmología con ondas gravitacionales, sí mencionar que ya es otra mirada al universo y que a través de ellas también podremos tener información del universo. Es decir, hasta antes del 2016, que es cuando se detecta por primera vez las ondas gravitacionales, todo lo que podíamos saber del universo era solamente a través de luz. Ahora también lo sabemos a través de este otro tipo de radiación gravitacional, de ondas gravitacionales. Bien, entonces,
Para hablar un poco de la luz, necesitamos hablar de cuántica, de cómo se comporta la luz, las partículas, cómo van a estar absorbiendo o emitiendo la luz, y eso lo tenemos bastante bien estudiado, o bueno, la comunidad lo tiene bastante bien estudiado, y sabemos, y desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces sabemos cuáles son por ejemplo, será el espectro del hidrógeno, y tenemos aquí cuáles serían las líneas de absorción del hidrógeno, es decir, si tenemos una fuente de luz blanca atrás de un gas de hidrógeno y nosotros nos ponemos adelante, lo que vamos a ver es toda la luz blanca en todas las longitudes de onda de la luz que estamos viendo, excepto estas líneas de acá. Y cuando tenemos un gas de hidrógeno y está emitiendo, sin que tengamos una luz detrás de ese gas, lo que vamos a ver que emite son justamente estas líneas. Entonces, así es como nosotros podemos analizar de qué están hechos las cosas en el universo. Y también por medio de estas líneas vamos a poder conocer diferentes cosas, como los movimientos de las galaxias en función de su corrimiento al rojo. Y este corrimiento al rojo va a ser fundamental para poder entender cómo es que se está moviendo el universo, cómo es que se está expandiendo el universo. Como otro personaje tenemos a las estrellas, que tenemos muchos tipos de ellas y en diferentes masas, dependiendo de las masas va a ser el tiempo de vida que tengan, y el tipo de luz que emitan. Van a estar asociadas a una temperatura, y en general las estrellas van a tener una radiación como de cuerpo negro, ¿no? Este será el espectro de una estrella típica, en donde vamos a tener la forma característica de la radiación de un cuerpo negro, y tenemos estas líneas de absorción que suceden en el gas que está en la atmósfera de la propia estrella. Ay, perdón. Con nuestro siguiente personaje vamos a tener a las galaxias. Las galaxias se presentan en diferentes formas. Están estas galaxias muy bonitas, que son las galaxias espirales, es decir, tienen una forma de disco, son planas y tienen unos brazos espirales. Tenemos unas galaxias enanas como esta que está acá o esta que está acá, donde son amorfas, en general no tienen una forma específica y son en general de baja masa. Son pequeñitas. Tenemos las más grandes, son las galaxias elípticas, y las galaxias elípticas tienen justamente una forma elíptica, pero elipsoidal, es decir, como una elipse de revolución. Ah, y estos son las galaxias, en general estas son más grandes y se piensa que provienen de colisiones también de, de galaxias espirales o en evolución, ¿no? Es una de las ideas que se tienen. Ah, Acá va a salir un personaje que no nombré al inicio, y es un personaje que nos dimos cuenta que existía justamente al analizar el argumento que estábamos pensando que seguían las galaxias. Nosotros pensábamos que el libreto que tenían que seguir las galaxias eran las ecuaciones de Newton. Y las ecuaciones de Newton nos dan un comportamiento de la velocidad con la que deben derrotar las galaxias en función de la masa que se encuentra al centro, ¿no? Y Zwicky, este señor, en 1933 encuentra que las velocidades en el cúmulo de coma, de las galaxias en el cúmulo de coma, son más grandes de lo que se esperaría. Es decir, este señor ve este cúmulo de galaxias, y entonces mide qué tan rápido se están moviendo. ¿Qué tan rápido se están moviendo? Pues depende del campo gravitacional al que están sometidas, ¿no? Y ese campo gravitacional al que están sometidas, pues se piensa que es justamente el debido a las galaxias que están aquí. Y uno puede asociar con la luz que uno ve aquí la masa que se está generando esta luz. Si uno hace ese cálculo y obtiene la masa que tendrían estas galaxias acá, y después uno ve
cómo se está moviendo una galaxia, digamos, esta galaxia de acá, cómo se está moviendo alrededor de estas otras que son las más grandes, lo que va a encontrar es que la velocidad es mucho mayor a la que se esperaría. Y entonces Zwicky concluye que de ser esto confirmado, estas observaciones que él obtuvo, sería sorprendente que el resultado de la materia oscura presente en estos cuerpos sea muchísimo más grande que la materia luminosa. Y aquí empieza el término a utilizarse o es la primera aparición del término materia oscura. En mi opinión, me parece que lo que dice Suiki con esta frase es que la materia no necesariamente es visible con los instrumentos que ellos tienen. Estamos hablando de 1933. La astronomía está avanzando muy rápidamente, se están construyendo telescopios, es una época de mucho crecimiento para la astronomía. Y si bien están creciendo, todas estas observaciones ya se tiene conciencia de que pueden mejorar un montón. Entonces, lo que se piensa es que hay materia que no estamos pudiendo ver en ese momento con los telescopios que se tienen, pero que eventualmente podrá salir. Después, la confirmación, o bueno, digamos, uno de los argumentos más fuertes que se tienen sobre la existencia de la materia oscura sale del trabajo o de los trabajos que hace Vera Rubin con las galaxias espirales. Ella observa las galaxias espirales y ve cómo se están moviendo las estrellas que están cada vez más lejos del centro de la galaxia. Entonces uno cuando calcula la velocidad, uno espera que tenga un comportamiento kepleriano, ¿no? Un comportamiento a la Newton, es decir, con la mecánica clásica que ya sabemos, y si pensamos que las órbitas alrededor de la galaxia son órbitas circulares, perdón, que las órbitas de las estrellas alrededor de la galaxia son órbitas circulares, lo que vamos a encontrar es justamente, o lo que esperaríamos encontrar es que la velocidad primero sí crezca porque va creciendo mucho la masa al centro de la galaxia, pero ya después, cuando ya estamos lejos y ya el material está como muy diluido, entonces ya no esperamos que crezca la velocidad, de hecho esperamos que baje. Es decir, lo que esperamos en teoría con el argumento que nos plantea la física newtoniana, que sería el límite de baja energía de relatividad general, sería ¿no? Estamos esperando que la velocidad sí vaya creciendo y después empiece a bajar, ¿no? Hasta que ya se haga muy, muy, muy bajita. Lo que encuentra Vera Rubin es este comportamiento acá que tenemos en rojo. La velocidad de las estrellas en las galaxias espirales no baja, no solamente no baja, sino que se mantiene plana la curva, es decir, se mantiene constante la velocidad con la que se están moviendo las estrellas alrededor de la galaxia a partir de cierto radio. Y esto lo reporta ella en este artículo de 1962 donde publica ella junto con sus estudiantes. Y esto vale la pena mencionarlo porque cuando Vera manda su artículo, lo iban a publicar sin sus estudiantes. Y Vera, entre todas las luchas que da, una de ellas es esta. Pide que entonces les dice que si no se ponen a sus estudiantes, que sus estudiantes trabajaron para hacer las observaciones, entonces dice que retiraría el artículo. Y entonces así es como consigue ver a Rubin porque en ese tiempo no se ponía a los estudiantes, al menos no a todos, no se ponían los estudiantes en los artículos. Entonces ese también es una de las luchas que dio Vera entre muchas otras, ¿no? Eh, por las mujeres en la ciencia en particular. Y en este pedacito del artículo, entre sus conclusiones, dice que a partir de los 8 kiloparsecs, la curva de rotación de los 8 kiloparsecs del centro hacia afuera de la galaxia, la curva de rotación es aproximadamente plana. Y que no se encuentra una baja,
No decrece la velocidad rotacional como se esperaría con una curva kepleriana. Esta, como les digo, es una de las evidencias más robustas que se tiene sobre la existencia de la materia oscura. Si bien ella no le llama materia oscura, dice que existirá algún mecanismo que haga que las estrellas se mantengan a esa velocidad, sin llamarle necesariamente materia oscura. ¿Sí? Bien, vamos entonces a los argumentos, al libreto que esta obra del universo sigue. Vamos a pensar, como les dije ahorita, con las consecuencias para la materia oscura, que el argumento que tenemos es relatividad general. Relatividad general lo que hace es finalmente, bueno, lo voy a decir con esta diapositiva, lo que vamos a buscar aquí en el argumento, lo que trata de decir el argumento es una vez que tenemos los personajes, que tenemos el escenario, que es este espacio-tiempo, vamos a decir cómo se van a desarrollar estos personajes entre sí sobre este escenario, ¿no? Nuestro libreto entonces va a ser la parte geométrica de las ecuaciones de campo de la relatividad general. Bien, para encontrar cómo se relaciona el contenido de materia con la curvatura del universo, con la geometría de esta variedad diferencial que ya hemos presentado como escenario, pues tenemos que pensar cómo es que lo va a hacer. Si bien tenemos el pensamiento más feliz que nos está dando de manera concluyente que la trayectoria de los fotones va a tener que ser una línea curva en presencia de un campo gravitacional, si bien ya tenemos esa certeza, no sabemos cuánto se tiene que curvar esa luz. Ajá. Sabemos que tiene que ser curva la trayectoria, pero no sabemos si muy, muy curva o poquito curva o cómo le va a hacer, ¿no? Entonces, esa relación entre materia y geometría le llevará a Einstein 10 años desde la publicación en 1905 de la relatividad especial hasta la publicación de la relatividad general en 1915, que publica justamente después de una visita a Hilbert, quien obtiene también las ecuaciones del campo de la relatividad general después de esta visita que Hilbert invita a Einstein a que vaya a dar unos seminarios a donde él está, tiene presupuesto para invitarlo, es una teoría que está también él buscando Hilbert es matemático y lo que está tratando de hacer es una axiomatización de la física. Y entonces invita a Einstein. Platican mucho Einstein de seminarios, lo que va trabajando en las semanas, lo que da en sus seminarios, es una reunión muy activa. Y si bien a Einstein le parece que no todo el mundo entendió muy bien lo que estaba hablando, le parece que sí que le entendió muy bien Hilbert. Y ya de regreso, ya que termina la visita y ya está de vuelta en su casa, Hilbert le manda una carta a Einstein con las ecuaciones de campo que va a mandar a una revista y Einstein justamente también había encontrado esas ecuaciones y expresadas un poco diferente, ahora se las menciono. Lo que quiero decir con esto es, Einstein está buscando desde el espíritu físico, desde el espíritu que tenemos con este feeling sobre la naturaleza, cómo podrían relacionarse la geometría con la materia. Mientras que Hilbert lo que está haciendo es buscar principios matemáticos por los cuales construir esta relación. Esta esta relación, este principio matemático, esta estrategia que sigue Hilbert para hacer la construcción de las ecuaciones de la relatividad general es a partir de un principio de mínima acción que va a ser el reinante en la física. Aquí tengo los dos artículos de 1915, el de Einstein, el de Hilbert. Creo que a pesar de que se envía un poco antes de que se envía el de Einstein, me parece, es publicado después. Las ecuaciones como las escribe Einstein en su artículo, las escribe así. En estas ecuaciones estamos hablando, este R
nos está hablando de la curvatura, es el tensor de curvatura de Ricci, no el completo, pero el de Ricci, de la variedad, ¿no? Nos está diciendo más o menos cómo está curvada la variedad. T es el tensor de energía-momento, es decir, nos está hablando del contenido de materia y energía que tiene el universo. Y bueno, el G es la regla, digamos, con la que vamos a estar midiendo la variedad, mientras que T también nos habla del contenido de materia y energía en el universo. Esta T, en relatividad general, es equivalente justamente a el escalar de curvatura que se obtiene a partir de este término de acá. Solamente en relatividad general. Si uno generaliza, si uno extiende la relatividad general, esta igualdad ya no se cumplirá. Por otro lado, Hilbert, como les digo, a partir de un principio de mínima acción, que lo escribe así, con la integral de h, por la raíz de g por el elemento de volumen de esta variedad de 4 dimensiones, obtiene estas ecuaciones de campo, donde esta k será el equivalente a esta r, esta k, les digo, será el escalar de curvatura de esto, que en relatividad general está relacionado justamente con, o es lo mismo que t, acá, que t, donde t nos está hablando del contenido de materia y energía del universo, y de este lado el tensor de energía de energía y esfuerzos completo. Bien, entonces estas dos ecuaciones son equivalentes. Cada una llega desde distinta perspectiva. Una geométrica em, y una física. Como primer guión, y me voy a apurar ahora porque no me había dado cuenta que ya van 40 minutos. Como primer guión, el universo de Einstein busca explicar esto justamente, este universo que está ahí con las estrellas fijas, y para Einstein el universo es eso, es una cosa que está ahí de manera estática y promedio, y que permanecerá ahí. Al buscar esa solución, encontrará que para que pueda ser viable, necesita poner algo que le llamarán la constante cosmológica, pero para mantenerlo quieto, no para moverlo más, sino para mantenerlo quieto. Después, bueno, aquí están las ecuaciones que publica para su solución de universo, donde llama a esta lambda, que será esa constante cosmológica. Después, y bueno, más bien entre tanto, se está trabajando Henrietta Leavitt y con varias otras mujeres astrónomas en las observaciones de distintas estrellas. Henrietta Leavitt en particular lo que hace es la observación y el descubrimiento de lo que se conoce como variables cefeidas. Estas variables cefeidas van a representar la primera forma de medir distancias cosmológicas en el universo. Con Henrietta nace la cosmología moderna. Algo importante mencionar aquí, me voy a tomar el tiempo, es que sus descubrimientos no los publica ella, los publica el astrónomo a cargo del observatorio, que era Pickering, que había contratado a todas estas mujeres astrónomas, y pone como nota que ese es el trabajo que había sido hecho por la señorita Leavitt. Bien, entonces con los trabajos de Henrietta Leavitt se pueden empezar a medir distancias grandes en el universo. Antes de eso solamente podíamos medir distancias conociendo, o sea, por trigonometría, conociendo el ángulo que hacíamos a una estrella, ¿no? Con la órbita, digamos, aquí de la Tierra de invierno a primavera. Ajá. Entonces eso era, bueno, de invierno a verano, y eso era todo lo que podíamos hacer para medir distancias mientras se mantuviera un ángulo. Si ya la estrella estaba muy lejana, entonces este ángulo se va cerrando mucho y ya era imposible medir distancias así. Con esta
este descubrimiento de Henriette, esta sistematización que hace, es posible medir distancias. Después, Slipher ve cómo se mueven las galaxias y ve que esas galaxias, que ya sabemos a qué distancia están, se están alejando cada vez más rápido. Con esas dos observaciones, se dan cuenta que el universo se está expandiendo. Entonces ya no tenemos un universo estático como lo pensaba Einstein, sino que tenemos un universo que se está expandiendo. Eso es lo que concluyen Lamarck y Hubble, les digo, basados en estos trabajos con los que ya se pueden medir distancias y velocidades. Si tenemos que, como guión 2, tendríamos que poner la relatividad general más otro componente, que será lo que se llama inflación cósmica. Si el universo se estaba expandiendo, entonces quiere decir que tiempo atrás todo estaba más cerca, y si nos vamos atrás más cerca, y si nos vamos atrás más cerca, ajá, es decir, si lo pasamos como una película en reversa, tendríamos que ver las galaxias así, después más cerca, hasta que llegara un punto en el que el universo estaba todo, bueno, todo en el universo y el universo mismo estaba todo junto. Uh-huh. Y si nosotros hacemos eso, entonces tendríamos como una predicción muy importante. Si todo estaba junto al inicio del universo, entonces lo que estaríamos viendo es algo así en el fondo cósmico, que estuviera todo básicamente a la misma temperatura, porque todo estaba en contacto térmico. Uh-huh. Eso pensábamos. Entonces se observa ese fondo, esa luz por todos lados, y se observa que está todo a la misma temperatura. Uh-huh. Entonces tenemos esta luz al fondo del universo, cuando todo el universo estaba mucho más cerca, y lo que observamos es que todo debió haber estado en un contacto térmico para mantener la temperatura igual acá y acá. Uh-huh. ¿Y eso cómo iba a ser posible? Si nosotros tomamos como límite para la transmisión de información justamente la velocidad de la luz, entonces un pedacito de ese fondo cósmico de microondas no podía haber estado en contacto con este otro pedacito de fondo cósmico de microondas, si consideramos que la relatividad general es la que nos está dando el guión con el que se comporta el universo. Uh-huh. Entonces surge una idea, que es tener un campo que produzca una expansión exponencial para poder explicar esa expansión acelerada. Uh-huh. Entonces, en las ecuaciones de la relatividad general, la ecuación que nos está hablando de la aceleración es esta. Uh-huh. Lo que necesitamos entonces es tener aquí un término que tenga una presión negativa, que le vamos a asociar al inflatón, para que entonces todo esto produzca una aceleración positiva, y entonces podamos tener una aceleración al inicio del universo. Después tendríamos un guión 3, que sería relatividad general, inflación cósmica y constante cosmológica. Uh-huh. Para la constante cosmológica, como les decía, se había abandonado pensando que el universo ya estaba así expandiéndose y no era quieto, ¿no? Entonces, si esa condición se le quitaba, entonces, y se dejaba libremente que se expandiera, entonces se podía hacer perfectamente con las ecuaciones de Einstein, salvo la parte de inflación. Ahora, con las observaciones de ese tipo de explosiones de supernovas, como la imagen que les puse hace un ratito, o sea, esta, en el que tenemos una enana blanca acá y una estrella compañera, cuando esta enana blanca alcanza cierto valor de su masa, es 1.44, va a explotar. Uh-huh. Y se va alimentando poco a poco de su compañera. Entonces, por eso sabemos que la masa la va a alcanzar, y que es un tipo específico de muerte estelar que se llama supernova tipo 1A. Como es muy específico, es otro de los elementos que tenemos para calcular distancias aún más lejos también en el universo. Y si nosotros calculamos distancias y hacemos lo mismo que había hecho Hubble y Lamarck con los datos que se tenían, digamos una cosa muy similar,
Lo que estaríamos observando es que si nosotros tenemos un universo solamente formado por materia y radiación, entonces no estaríamos alcanzando a tener la evolución que se tiene. Aquí en estas de acá tenemos esta curva de aquí en particular es la que sería sin constante cosmológica, solo materia. Esta es con materia y con radiación, y esta es con materia y constante cosmológica. Y justamente este componente de acá, con materia y constante cosmológica, es lo que nos va a permitir medir mejor el universo. Entonces ya tenemos que añadir una constante cosmológica, un inflatón y lo que les decía, ¿no? De la materia oscura. Ahora, actualmente en cosmología tenemos un conflicto importante, porque si nosotros utilizamos la relatividad general, utilizamos esta ecuación que se obtiene de la relatividad general, le ponemos ciertos ingredientes, que son los estándar, digamos, ciertos personajes que son los estándar aquí en cosmología, vamos a obtener un valor para la razón de expansión del universo que va a ser bien distinta dependiendo de los observables que tomemos. Podemos tener unas observaciones que nos den una razón de 67 kilómetros por segundo por megaparsec. Da igual, las unidades es la razón de expansión del universo. Y acá, utilizando otro tipo de observaciones, tenemos una razón de expansión del universo de alrededor de 74. Esta gráfica la obtuve de este artículo de Leonora Di Valentino, Emanuel Salidakis, entre otros, y esta otra es una recopilación que hace Wendy Friedman de diferentes colaboraciones donde también se observa la misma tensión, ¿no? A esto se le ha dado un nombre y se le denomina la tensión de Hubble. Y es lo que se está encontrando, ¿no? Y además hay otras evidencias también que muestran me voy a tomar, este, híjole, lo siento, me falta todavía una buena parte. Déjenme hablarles nada más de los diferentes tipos de gravedad modificada que se pueden hacer cuando en la acción de Einstein-Hilbert, en lugar de solamente poner el escalar de curvatura, ponemos diferentes combinaciones de ellos. La propuesta que nosotros hacemos, que mis colegas y yo hacemos, es algo que se está denominando Generalized Quasi-Topological Gravities, y lo añadí yo a este cuadro que pone Ruth Laskos en un artículo donde tiene como un review sobre gravedad modificada. Lo que hacemos mis colegas y yo, estos son mis colegas, esta soy yo, es poner en la acción diferentes términos que van a ir que van a tener también información geométrica de la variedad, pero no solamente la que nos da el escalar de Ricci, sino que vamos a sumar información de la curvatura de la variedad por medio de la inclusión de estos otros invariantes de curvatura. Cuando hacemos eso, vamos a obtener justamente una evolución que nos va a permitir ir desde déjenme ponerlo simplemente así. Vamos a tener una evolución que nos va a permitir reproducir los términos de relatividad general, nos va a permitir producir inflación sin necesidad de invocar campos como el inflatón, y nos va a permitir tener una aceleración tardía sin que tengamos necesidad de incluir una constante cosmológica. Todos estos términos salen solamente de la inclusión de estos escalares de curvatura en la acción. Cuando nosotros hacemos eso, lo que vamos a observar es que efectivamente vamos a tener un periodo inflacionario que va a poder resolver el problema del horizonte. Vamos a tener una evolución muy, muy parecida a la de relatividad general, y vamos a producir también acá una aceleración en el universo tardío. Esta gráfica es similar a la que habíamos puesto para el caso en donde les decía que se reintegra la constante cosmológica para tener un universo acelerado. Es la misma gráfica y lo que estamos viendo es lo mismo. Aquí esta nubecita gris son los datos
nada más que son muchísimos y se ven como muy encimados. Y en estas líneas lo que tenemos es nuestra teoría. Y justamente lo que podemos ver es que efectivamente está haciendo un ajuste adecuado a los datos y se puede comparar de manera muy parecida a lo que se espera con relatividad general con constante cosmológica. Para cerrar, simplemente déjenme mencionar como secuela todas las observaciones que se están llevando a cabo desde diferentes colaboraciones y donde México también es parte de estas colaboraciones y en particular solamente estaba terminando la presentación. Aquí solamente quiero mencionar a Mariana Vargas y Alma González, quienes están también en estas colaboraciones. Mariana está en el Instituto de Física, Alma González está en León y ambas están en estas colaboraciones, tanto en DESI como en LSST, que justamente aparte este telescopio que está en tierra se le ha puesto Vera Rubin. Yo me acabo de incorporar recientemente a esta colaboración y también hay un satélite que se llama Euclid, que acaba de ser lanzado hace unos pocos meses y que ya está empezando a dar primeras imágenes. Con todos estos experimentos, bueno, con todos estos observatorios, lo que se pretende es construir mapas del universo que sean más o menos así. Cada uno de estos puntitos será una galaxia y tendremos velocidades y posiciones de cada uno de esos puntitos y con eso podremos hacer un montón de cosmología. Y esto lo voy a dejar solamente así para que podamos pasar a las preguntas. Perdón que me entretuve más. Y muchísimas gracias, doctora Luisa. Gracias por compartirnos esta ponencia tan interesante y de forma tan generosa. Ojalá tuviéramos más tiempo, ¿no? Para ahondar en cada uno de los temas. Sí, Desafortunadamente estamos sobre tiempo y sí, bueno, está muy bien. agradeciéndole muchísimo, voy a pasar a leer las preguntas. Ujú. Dice Andrea Rojas, interesante ponencia. ¿Cuál sería un buen material, ya sea libro o instrumento, para acercar a los más pequeños a estos temas? ¿O solo con el fin de conocer más? Edwin Medina dice, muchas gracias por compartir. ¿Cuáles son los principales métodos que utilizamos para estudiar el universo desde la Tierra? Y Eric pregunta, bueno, primero agradece, gracias por la presentación. Yo siendo un lector casual de la física, ¿de qué manera podría acercarme más y profundizar en estos temas de gran interés? Bien, muchas gracias por sus preguntas. Para lecturas para niños pequeños sobre cosmología, debo averiguar cuáles libros, o sea, seguramente habrá, libros para pequeños y pequeñas que puedan interesarse en estos temas, pero no lo tengo muy claro. Déjame averiguar y no sé si sea posible, no sé si quieras mandarme tu correo, te lo mando, ya que lo averigüe, porque en este momento no me vienen títulos para pequeñas y pequeños, ¿no? Eso es complicado. Ah, sobre los principales métodos que utilizamos para analizar el universo desde la Tierra son telescopios en tierra, como les mencionaba DESI y el Vera Rubin. Ambos están observando desde tierra, pero la Tierra pone ciertas limitaciones, que es la propia atmósfera, porque la atmósfera va a absorber ciertas longitudes de onda y entonces estaremos perdiendo cierta información, ¿no? Pero lo otro que se gana es que se tiene más control, se pueden dar mantenimiento, se pueden crecer todos esos experimentos de manera sistematizada y una gran explotación, ¿no? Entonces, en general, desde tierra se utilizan esos telescopios, también se utilizan radiotelescopios que yo no mencioné en esta presentación, pero también se utilizan radiotelescopios para tener otras longitudes de onda. Está Hawk también, que ya no es un radiotelescopio, sino que lo que estudia son rayos cósmicos y lo hace a través de tinacos gigantes de agua, ¿no? Muchos. Este, y bueno, esas serían como que básicamente las metodologías que se tienen desde tierra. Ah,
Y para acercarte a estos temas, yo pienso que hay varios artículos de divulgación. Hay, este, está un sitio, este es un sitio español, pero me parece que tienen muy buenos artículos de divulgación y es como un colectivo, como que mucha gente manda ahí sus artículos, se llama Naucas, con K. Eh, Ahí hay muchísimos artículos de divulgación que teniendo como distintos niveles de profundidad. Hay también la propia revista Como Ves, tiene buenos artículos, algunos de ellos sobre estos temas también. La colección de las ciencias de México seguramente también tendrá algunos, aunque a lo mejor no tengan como tan contemporáneos, ¿no? Porque este conflicto pues tiene apenas unos años. ¿Qué más? Ah, otra cosa que puede ser muy, muy útil, a mí me gusta mucho y depende del qué tanto conozcas o qué tanta profundidad puedes abarcar un poco más y si no, de todas formas es bastante útil. Hay un podcast que se llama Coffee Break, Señal y Ruido, que de hecho participa uno de los colegas con los que trabajó la teoría que estamos proponiendo y ese lo puedes encontrar en Spotify o en cualquier servidor este, de estos que existen. Ese en particular yo se los recomiendo también a mis estudiantes. Es muy bueno para estar como siguiendo el estado del arte, de la física en general, y tienen un sesgo hacia astrofísica, hacia teoría de cuerdas, pero es como lo suficientemente amplio. La discusión con el que tuvieron también ahora con el superconductor que se suponía que estaba a temperatura ambiente también fue muy, muy interesante de estar siguiendo. Es como un noticiero con discusión por expertos, entonces se vuelve una cosa muy, muy interesante. Sí, 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 les recomiendo mucho. Después dice Pilar Valencia. Ah, hola Pilar. Y algún texto que hable del trabajo más específico de mujeres en la física, sí. Igual te junto referencias y sí, sí hay trabajos que hablen de más específico de las contribuciones de mujeres en la física, no solamente en esta área, sino también en muchas otras, ¿no? Y los procesos de invisibilización que han estado sucediendo no solo entonces, sino también ahora, ¿no? Armando Atlantista, hola, disculpe. ¿Sabe si existen experimentos o misiones especiales en curso que busquen validar o refutar algunas de las teorías? Sí, o sea, los tres que yo puse aquí, DS, Euclid y LSST, lo que hacen es tomar datos, ¿no? Y obviamente algunas de las alternativas que se tienen actualmente en la comunidad se estudian con esos datos, ¿no? El chiste, y es muy difícil de construir observaciones que sean independientes del modelo, porque una vez que uno tiene cierta información sobre luz y un espectro, uno necesita obtener información, por ejemplo, de distancias de esos espectros, ¿no? Entonces, muchas veces el trabajo de estos datos implica el aplicar algún modelo, el decir, bueno, voy a tomar esta suposición, voy a suponer que el universo funciona así y entonces estaría a esta distancia. Entonces, desde que se generan los datos o esas salidas, entonces hay que cambiar la hipótesis. Vamos a decir ahora que el universo se comporta así y entonces estas serían las distancias. Y entonces se van haciendo diferentes estrategias para analizar diferentes posibilidades, ¿no? Entonces, sí, sí existen experimentos que están, y misiones espaciales que están en curso para validar o refutar las teorías digamos, es un trabajo constante. La física va de eso, no va de estar yendo siempre hacia la frontera, ¿no? Este principio de equivalencia entre la masa inercial, es decir, la oposición que yo siento a mover algo aquí, así de pasarlo de acá para acá con mi mano, y la masa que se siente cuando dos cuerpos se atraen en el universo, la fuerza gravitacional. Ese principio también se está este,
que esas dos masas son iguales, es decir, que la masa que me cuesta, como un, digamos, la masa como un número que me cuesta mover las cosas y la masa asociada a este campo gravitacional, pensamos que son iguales. Y eso se ha confirmado de diferentes experimentos, pero incluso todavía se siguen haciendo experimentos para ver si eso es válido hasta qué precisión, ¿no? O si ya es una cosa sentada, ¿no? O sea, la física va así, ¿no? El conocimiento que tenemos va así. Uno tiene que estar siempre preguntándose si es correcto o si hay que cambiar de paradigma. No sé si respondí a todas las preguntas. Pues sí, ya ahorita se cierra con esa pregunta. Muchísimas gracias, doctora Luisa, y muchísimas gracias a la Comisión de Equidad, a la Facultad de Ciencias y a todo el público que nos fueron acompañando a lo largo de este día. Y bueno, no me resta más que invitarles a las siguientes conferencias, a las siguientes actividades que inician el día, bueno, mañana inician desde las 11 del día. Muchísimas gracias, gracias a los servicios sociales que están sosteniendo la transmisión constante de este tipo de eventos. Y bueno, nos despedimos.